Llegamos ya a las 8 con 22 minutos. A ver, si tienes a la doctora en línea, pasa que estamos ya bastante ajustados, pero bueno, a ver, doctora, a ver si ahora sí nos oye. A ver, la doctora Beatriz de Majo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo ahora sí te estoy escuchando. Lo que me gustaría es que me repitieras muy brevemente la pregunta. Sí, bueno, doctora, la primera pregunta, la pregunta que le estamos haciendo tiene que ver con que si habría algo de qué preocuparse, pues, o algo de qué preocuparnos los venezolanos de ganar las elecciones en Colombia el señor Gustavo Petro. ¿Habría algo de qué preocuparse? ¿Razones para preocuparse? Bueno, Tailma, habría muchísimo de qué preocuparse. Muchísimo de qué preocuparse, pero lo primero que uno se debe preguntar es si realmente Petro está equipado como para poder ganar la presidencia en Colombia, y yo francamente que lo dudo, pero si quieres eso puede ser motivo de una pregunta diferente. Uh-huh. Claro que Venezuela puede sufrir, porque no tenemos sino que ver los orígenes de Petro. Uh-huh. Petro es una persona que se formó a sí mismo ideológicamente dentro de las izquierdas radicales, y eso uh-huh. pudiera no ser malo. Uh-huh. Sí. Si no fuera porque el individuo ha pasado una buena parte de su vida colaborando con las guerrillas en Colombia. Y hace falta realmente tener una moralidad bien dudosa cuando uno considera que las soluciones de los problemas sociales de un país, caramba, puede venir a través de las armas y a través de todo lo que la guerrilla ha hecho en Colombia. Uh-huh. Es decir, Colombia tenía que vivir 60 años de una violencia espantosa, pero de una violencia que a partir de un momento determinado se unió también con el narcotráfico, que tampoco tiene miramientos con respecto al tema de la vida ni de los derechos de los ciudadanos. Entonces, uh-huh. ya una persona que de partida tiene ese tipo de ideología en su trasfondo difícilmente puede hacerle bien a Colombia en primer lugar, pero a Venezuela en segundo lugar, porque lo que va a suceder es que toda esta relación tan torcida que existe entre el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, la guerrilla colombiana del ELN, todo lo que es la violencia que no tiene que ver con guerrilla, pero que también existe en Colombia, con el narcotráfico, caramba, eso a Venezuela le haría un daño verdaderamente grande en un momento en que aparentemente nosotros estamos orientándonos hacia un redespegue económico. Claro. Entonces, francamente, sí, significaría muchísimo. Sí, ahora, sí, en efecto, bueno, Gustavo Petro es conocido como el candidato de las izquierdas colombianas, viene del M19, fue alcalde de Bogotá, donde por cierto fue inhabilitado y luego habilitado nuevamente, pero bueno, se conoce como un hombre vinculado a la guerrilla colombiana, como ante el rechazo que se entiende ahí en buena parte de la población colombiana por lo que ha vivido con la guerrilla, ¿cómo avanza un hombre como Petro en la política de esa nación, de ese país? Mira, ¿O qué lleva eso, pues? Ajá. Bueno, eso no es una cosa que es difícil, porque en cualquier lugar del mundo, en cualquier otro, ¿de quién es la responsabilidad primaria de evitarle a los ciudadanos la cantidad de problemas que tiene Colombia? Pues sin duda que a los gobiernos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que Colombia es un país que ha pasado de una crisis en crisis, todo como consecuencia de la violencia, y los gobiernos, que han sido gobiernos o de izquierda o de derecha, pero todos moderados, no han podido resolver los problemas de Colombia. Este es el momento en el cual una persona como Petro, inmediatamente que se mete y promete al país una cantidad de cosas que por supuesto que no está en capacidad de cumplir, pero la gente le cree. ¿Y qué es lo que sucede? Que la votación en Colombia es una votación muy joven. Los jóvenes no conocen la historia de hace 60 años. Los jóvenes conocen la historia de los últimos 5, 8, 10 años quizás. Y lógicamente tienden a creer que un cambio radical dentro de todo esto pudiera ser importante para el país. Es decir, nadie se detiene, o nadie no, pero muchísima gente en Colombia no se detiene a ver qué es lo que realmente han hecho los gobiernos, que sin duda ha convertido a Colombia en uno de los principales países económicamente viables de nuestro continente. Lo que se ven son las cosas que no ha hecho. Y mira, Taima, si nosotros por un minuto examinamos lo que ha tenido que hacer este gobierno, el gobierno del presidente Duque en Colombia, ahí es donde tú te das cuenta de que había que ser un titán para poder resolver ese tipo de problemas. Ese presidente ha tenido que luchar contra la guerrilla, que la han estado entusiasmando y además ha estado todo financiando y apoyando desde Venezuela. Ha tenido que funcionar con el narcotráfico. Ha tenido una cantidad enorme de manifestaciones durante los años de la pandemia, y ha tenido la pandemia que en Colombia les pegó muy duro. Pero además de todo han tenido 2 millones de venezolanos adentro
1.800.000 venezolanos que también le han restado vitalidad a la economía porque son gente que son refugiados. Es decir, con todas estas cosas, difícilmente este presidente podía ocuparse de lo que estaba haciendo al comienzo de su gobierno, que era despegar económicamente. Entonces, francamente que es imposible pedirle a este gobierno más de lo que ha hecho y por ahí, por esos palos es por donde se mete Gustavo Petro. Sí, y la pregunta, bueno, hay varias preguntas sin respuesta en este momento. ¿Logrará ponerse de acuerdo la oposición venezolana, llámese, la oposición colombiana, corrijo, la oposición colombiana, llámese como se llame, e impedir que Petro llegue al poder? Porque, bueno, lo que se revisa, lo que se lee es que también como que hay hay muchas posiciones encontradas, por decirlo de alguna manera. Y las elecciones en Colombia están a la vuelta de la esquina, estamos hablando de mayo, ¿eh? Tú tienes mucha razón en lo que estás señalando. Se ve que conoces muy bien el tema colombiano, pero uno tiene que retrotraerse a lo que ha sucedido en Colombia en otras oportunidades para saber qué puede ocurrir en esta. La primera de las cosas que hay que ver es que ¿puede Petro ganar o no en la primera vuelta? Porque si gana en la primera vuelta, ahí ya no tenemos nada. Necesita 10 millones de votos, por cierto, ¿eh? Necesitaría 10 millones de votos y eso no lo va a conseguir. Tuvo 5 en este momento, tendría que duplicar su votación. Pero eso no es solamente el único problema. El asunto es que tendría que batallar con todo un frente unido, que lo que se llama un frente patriótico que se está armando en este momento. Tú tienes razón en el hecho de que los tiempos van volando y que las elecciones son en el mes de mayo, pero esto no es la primera vez que sucede en Colombia. En las elecciones pasadas, que fueron hace 4 años, fue exactamente el mismo panorama. Es muy difícil dentro del centro y de la derecha ponerse de acuerdo, porque uno tiene los candidatos, y eran 9 candidatos en esta ocasión, tienen que ceder sus apetencias por el poder, o cada partido tiene que ceder el deseo de llegar al poder para beneficiar al país. Entonces, ese es un juego democrático, es un juego político, es el juego de la convergencia que está teniendo lugar en este momento. Lo que sucede es que nosotros, los venezolanos que le tenemos miedo al candidato Petro, quisiéramos que la situación estuviera resuelta para mañana, y ahí también hay que tener un poquito de sincerity. Están en plenas negociaciones en este momento. Yo tengo una confianza muy grande, ojalá no me equivoque, en que sí van a llegar a una convergencia, en que van a vencer el peor de todos los problemas que tiene Colombia, que es el abstencionismo. Hay 45% de los colombianos que no quisieran ir a votar. Entonces, ojalá que este debate que tú misma acabas de señalar se despierte de tal manera frente al electorado, que el electorado diga: Dios mío, yo no puedo dejar el país en manos de una persona como Gustavo Petro, entonces yo sí voy a votar. Y para cuando llegue ese momento, ya en ese momento se tiene que haber puesto de acuerdo en este frente patriótico para tener un solo candidato único. Lo demás que estamos viendo ahorita, no tenemos que desesperarnos, forma parte del juego político. Sí. Bueno, Petro ha marcado distancia de Maduro, ¿eh? Inclusive ha utilizado calificativos fuertes. Creo que habló recientemente de política de la muerte, ¿eh? A referirse a Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Sí. Mira, Telma, eso es muy sencillo, y es que en todos los izquierdosos y en todos los de izquierda radical, muchísimo más. La mentira es una forma de hacer política, y sin duda que en este momento a él no le conviene para nada tener algún género de alianza con Maduro, ni que se le vea dentro del fenómeno colombiano como un aliado de Maduro. Venezuela tiene en este momento 1.800.000 personas, 1.800.000 embajadores dentro de la geografía colombiana, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes, repitiendo lo que han tenido que vivir. Y la gente de Venezuela no se ha ido para Colombia precisamente porque estaban de acuerdo con el régimen de Maduro, sino porque fueron expulsados literalmente por no poder vivir dentro de nuestro país, por razones que todos conocemos. Cada una de esas personas repitiendo a diestra y siniestra la situación que se está viviendo en Venezuela, y las que tuvieron que vivir ellos para tener a autoexpulsarse del país
junto con su familia a pasar trabajo en Colombia, es una cosa que está siendo tomada en cuenta por el electorado colombiano. Y entonces, ¿qué pasa? Que Petro tiene que tomar distancia, pero bueno, nosotros no tenemos sino que ver un caso que por supuesto que no es comparable, pero no, ¿cuántas veces nosotros vimos a Vladimir Putin en la semana pasada diciendo yo no voy a invadir Ucrania, yo no voy a hacer nada contra ellos, yo no soy una persona violenta, y le estaba mintiendo desde el Papa para abajo absolutamente a todo el mundo, a sus aliados y a quienes eran sus adversarios? Entonces, esa es una, y yo lo veo, yo vivo en España. En España uno no tiene sino que ver cuál es la actitud que tienen las izquierdas radicales. La verdad y la sinderesis no es una cosa que ellos toman en consideración a la hora del juego político, no, las mentiras que puedan decir y todo lo que se puedan distanciar de aquellos que puedan hacerle daño lo van a lograr, pero si alguien tiene una idea bien clara de por dónde ha sido financiado Petro, somos nosotros los venezolanos. Los dineros con que Petro ha financiado su campaña electoral provienen del madurismo. Entonces, francamente que sí hay una relación, y los colombianos son todo lo que ustedes quieran, porque nosotros tenemos muchísimas razones para no querer siempre a los colombianos, y tenemos muchas razones para quererlos, pero lo que no son los colombianos es idiotas, y como te repito, tienen a 1.800.000 venezolanos repitiendo como embajadores todo lo que ellos han tenido que vivir del otro lado del Arauca. Sí. Doctora, lamentablemente el tiempo apremia, pero hay un punto que no queremos dejar fuera, queremos sacarle un poco del tema colombiano, si nos lo permite, y consultarla sobre estas negociaciones. Todo parece indicar que se llevan a cabo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo las ve usted? Sabes que la verdad es que nosotros no tenemos información suficiente como para poder asumir una posición. Hay muchos escenarios. Sin duda que el escenario de la guerra en Ucrania, de Rusia contra Ucrania, es un tema que va a golpear económicamente al mundo entero y va a golpear en primera instancia, lógicamente, a los Estados Unidos, quienes tienen una dependencia muy grande del petróleo. Yo no soy de las que piensan de que el gobierno de Biden va a negociar con el gobierno de Maduro una entrega de petróleo que sabe que no le pueden entregar simplemente para sentirse tranquilo. ¿Por qué no se la pueden entregar? Porque saquemos un poquito de cuentas, Elma. ¿Cuánto está produciendo PDVSA y hacia dónde se está yendo el petróleo de PDVSA? En primer lugar, PDVSA lo que está produciendo son cerca de 600.000 barriles y tiene compromisos internacionales ya cuadrados, entre ellos con China, con Cuba, que son los aliados naturales de Nicolás Maduro, y el resto del petróleo se va para Asia porque tienen una cantidad de sanciones encima que no les permiten vender sino en Asia. Dios mío, ¿dónde viene? Además de todo eso, tenemos la necesidad de petróleo y de gasolina dentro del país también. Entonces, ¿qué es lo que viene quedando? Si quedara algo, lo que quedaría es un chorrito de petróleo mínimo que no resuelve las necesidades de los Estados Unidos. ¿Qué necesidad tiene el presidente Biden de venir a tocar la puerta de Maduro para pedir petróleo, siendo que un chorrito bastante más grande que una apreciación así aproximada, doctora, que pudiera haber entonces detrás de estas visitas? Parece que se encuentra otra representación, según ha trascendido en este momento en Venezuela, otra representación de los Estados Unidos, sí. Yo no creo que el tema petrolero, que es lo que han explotado muchísimo en Venezuela, está presente. ¿Qué es lo que sí puede haber? Bueno, un acercamiento necesario. ¿Por qué? Porque hay empresas norteamericanas que están queriendo de nuevo levantar sus pozos en el suelo venezolano, pozos que están desde hace muchísimo tiempo totalmente inactivos, y eso le interesa a las empresas, y las empresas pueden haber motivado al gobierno para que comenzara un acercamiento en ese terreno. Pero el gobierno de los Estados Unidos fue completamente claro en decir que la posición política de falta de reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro está presente en Washington. Entonces, de verdad que no hay nada de eso. Lo que sí puede haber es un interés importante del gobierno de los Estados Unidos en que se restablezca el tema democrático, y para el restablecimiento del tema democrático hay que reavivar, como